También con empresarios muy importantes, tanto argentinos como uruguayos. Bueno, muy bien. Está en línea Federico Aurelio, consultor y analista político pero muy conocido. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, un abrazo muy grande. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, por suerte todo bien. ¿Me podés dar los últimos números que tengas sobre la imagen del gobierno y del presidente Milei? Bueno, justamente la semana pasada cerramos la última encuesta nacional, que ya es por el cierre de noviembre, que marca, de acuerdo a nuestra serie histórica desde el inicio de la gestión, que no solamente dejó atrás la caída que tuvo en agosto y septiembre, sino que llegó al punto más alto de la serie que tenemos desde el inicio de la gestión, con 57 puntos de valoración positiva de gestión y de imagen personal, ¿no? Es decir, que si bien cuando uno observa la serie histórica, siempre tuvo un saldo favorable en nuestro plan de investigaciones, excepto el mes de septiembre, que llegó a tener un punto equilibrado, con lo cual no es que tuvo grandes variaciones a lo largo del año, ¿no? Es decir, y siempre valores bastante cercanos al acompañamiento que tuvo en el balotaje del año pasado del 56%. Federico, si tuvieras que compararlos con otros presidentes al llegar al primer año de gobierno, estamos a 8 días de llegar a un año de gobierno, ¿el presidente Milei tiene mejor valoración que otros presidentes en este mismo momento? Sí, son en muchos casos contextos distintos, ¿no? Pero Obviamente. si nosotros que tenemos la suerte de tener mediciones desde el regreso de la democracia, es decir, desde Alfonsín, te diría que desde Alfonsín hubo únicamente dos que durante ese primer año tenían mejor valoración, que fue Alfonsín y Néstor Kirchner. Después todos los demás tenían peor nivel de valoración al año. Son contextos distintos, como todos sabemos, hemos transitado en este año 2024 un ajuste importante y sin embargo tiene un muy buen nivel de acompañamiento. Eso me parece que esa es la clave, ¿no? Nunca, ningún presidente de Alfonsín a esta parte, en este primer año de gobierno, había hecho el ajuste más brutal, ¿no? Encarnizado. Algunos sectores kirchneristas hablan de cruel, justamente, y así todo conserva altos niveles de imagen, ¿no? Absolutamente. Inclusive dentro del acompañamiento, que en los primeros meses se sustentaba principalmente en expectativas, es decir, aquellos que decían, mira, yo estoy haciendo un tremendo esfuerzo, un ajuste, pero es un esfuerzo que vale la pena. Y ahora en estas últimas mediciones de octubre y noviembre empieza a haber una parte importante de los que lo acompañan que manifiestan que ven cosas o ven decisiones de gestión que están empezando a mejorar el estado de situación. Dos palabras. La palabra expectativa. ¿Ha perdido, digamos, el presidente ha perdido con esa palabra? La palabra esperanza, viste que tanto se habló de la esperanza. ¿Ha caído? Bueno, justamente como hay una parte que ya no sustenta su acompañamiento en que espera algo mejor, sino que está observando que ya hay algo mejor, es que ese peso de lo que era simplemente esperanza, pero te decía, mira, yo no veo que se estén haciendo mucho las cosas, pero tengo esperanza de que se vea. Eso era 3/4 partes de su acompañamiento. Hoy es la mitad. La otra mitad te dice, ya veo distintas cosas que se están haciendo. Y por supuesto que lo primero que se destacan los argentinos es la baja de la inflación, ¿no? Donde 3 de cada 4 consideran que se ha desacelerado la inflación. O sea, la gente no ha perdido esperanza aún con lo cruel que es el gobierno. Sí, por supuesto. Y de hecho se observa porque el acompañamiento no solamente está vigente, sino que inclusive está en su punto máximo. Totalmente. Y otra cosa, hablemos de marcas políticas, ¿no? ¿Qué me puedes decir con respecto a las marcas? Viste que Milei llegó al gobierno prácticamente sin una marca. Marcas tenían otros partidos políticos, ¿no? Milei era Milei él, solamente su nombre, lo único que arrastraba. Hoy la marca La Libertad Avanza, ¿tiene peso específico? Bueno, en realidad el que tiene el peso importante es Milei, ¿no? Sigue teniéndolo. Si nos concentramos en lo que vamos a transitar el año que viene, en la elección legislativa, seguramente
para las elecciones nacionales, no para las elecciones provinciales, para las elecciones de los cargos nacionales, el dilema de la sociedad va a ser acompañar o no acompañar a Milei, más que a la Libertad Avanza, a Milei y al gobierno de Milei, ¿no? O sea, van a acompañar a Milei independientemente de la marca y de los nombres que estén en las listas. Exactamente. Okay. El dilema que se va a plantear la sociedad es si quiere acompañar o no al gobierno. Siempre es lo que predomina en las elecciones de medio término, ¿no? Así fueron cada vez que se dieron las elecciones de medio término desde el regreso a la democracia. Ok. ¿El PRO en qué punto está? ¿Cuánto mide hoy? ¿Cuánto vale el PRO? Lo amarillo. Es variable de acuerdo a los distritos. Por supuesto que uno de los distritos donde mejor está es la ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional está más o menos entre 8 y 10 puntos, que es sustancialmente menos que el espacio de Milei, pero no dejan de ser unos puntos importantes para Milei. Si hubiera un acuerdo con Milei para la competencia electoral, sobre todo pensando en algunos distritos como la provincia de Buenos Aires, donde a pesar del muy buen nivel de acompañamiento que tiene Milei a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires tiene sus propias características políticas y se espera una elección que está absolutamente abierta. Pero la gran batalla va a ser la provincia de Buenos Aires, indudablemente. Lo amarillo, ¿cuánto vale en la provincia? Mira, depende un poco con qué candidato lo pongas, pero más o menos mide eso que te decía, 10, puede llegar a medir 12 puntos con algún candidato. Cristina, ¿cuánto vale hoy? Bueno, nosotros más que por personas físicas estamos midiendo por espacios. El espacio del peronismo que mencionamos, el liderazgo de Cristina y en algunos casos también mencionamos a Axel Kicillof, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo el principal espacio opositor al espacio de Milei, tal como lo vimos en la elección del año pasado. Nosotros lo vemos al peronismo a nivel nacional presumiendo de que no se presenta fragmentado, con un piso de 30 puntos, ¿no? De la misma manera que observamos a Milei con un piso de 40 puntos. Entonces, eso por supuesto que es variable. Como te decía antes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el peronismo está más cerca de los 40 que de los 30 y por eso es que se espera una elección bastante reñida en ese distrito, ¿no? Ok, el peronismo más cerca de los 40 que de los 30 y Milei más cerca, en la provincia, sí, y Milei más cerca de los 30 que de los 40. No, en la provincia de Buenos Aires está también en los 40 puntos. Están muy parejos entonces. Sí, están muy parejos, sí. El espacio de Milei junto a el PRO, ¿no? Es decir, presumiendo de que junto al PRO. Federico, muchísimas gracias, gran abrazo. Bueno, un abrazo grande. Chao, querido mío. Chao. Federico Aurelio. Gaby. Edu, nos vamos a trasladar por un ratito a la zona sur, más precisamente a Berazategui, al country finca de Hudson.